Atención, el siguiente será el video con el cual participaré dentro del Betalento. De antemano, quiero desearle suerte a todos los participantes. La historia está escrita por los ganadores. Napoleón Bonaparte. A lo largo de nuestra vida como espectadores del séptimo arte nos hemos topado con múltiples producciones que intentan retratar el que fue el más grande conflicto armado de la historia, que involucró a cientos de naciones y que dejó consigo consecuencias irreparables. Por supuesto, estoy haciendo referencia a la Segunda Guerra Mundial, que tuvo su finalización en 1945, y que desde 1939, año en que inició, ha sido blanco de múltiples adaptaciones cinematográficas provenientes de todos los lugares del mundo, y que en su mayoría han maquillado e incluso glorificado la guerra. Sin embargo, en 2002 vería la luz una producción polaca que intentaba presentar una parte de la guerra nunca antes vista, adaptando una historia basada en hechos reales y que fue merecedora de múltiples galardones que premiaban los aciertos de la producción. La película en cuestión es El pianista. Siento que consiguió retratar la guerra de una forma completamente diferente. En esta ocasión, no mencionaré los errores y aciertos de la película, sino que intentaré profundizar en el mensaje que la cinta presenta. Quédate, ponte cómodo, disfruta el análisis a El pianista. La historia gira en torno a Władek Szpilman, ciudadano polaco y pianista de profesión, quien vive en carne propia el inicio de la guerra, presenciando el avance de la misma y perdiéndolo todo en el transcurso de ella. Su trabajo, sus amistades, su hogar y sobre todo a su familia. La cinta hace total justicia a la frase, hay destinos peores que la muerte, y es que, a diferencia de otras producciones que retratan la discriminación hacia el pueblo judío, Władek, el protagonista, a diferencia de su familia, nunca llegó a habitar un campo de concentración, cosa que, a primera vista, parecería más que bueno, pero no es así. La desolación y tristeza que se siente dentro de los ambientes que un día estuvieron habitados por familias enteras es simplemente impactante. Y la cinta consigue bastante bien transmitir al espectador ese aire deprimente que se ve en pantalla, acompañando dichas secuencias con una paleta de colores opaca y sonatas de piano fuerte y tristes, que en conjunto con los objetos puestos en pantalla, otorgan una experiencia de total escalofrío al espectador. De hecho, la película se degrada en conjunto con su protagonista, tornándose opaca y oscura conforme avanza la historia, al mismo tiempo que el aspecto y la estabilidad mental del protagonista decae. Es difícil asumir que este hombre es el mismo que hace apenas algunos minutos se miraba alegre y bien parecido. Es más, los diálogos que abundan al principio de la cinta dejan de aparecer con tanta frecuencia conforme la misma avanza, obteniendo entonces una película que, al final, es casi muda. Ninguno de estos elementos está puesto al azar. En conjunto, presentan al espectador una faceta más realista de lo que es un conflicto. Porque, a pesar de que las muertes sean contadas, a diferencia de películas como Salvando al Soldado Ryan o Dunkirk, los enfrentamientos ocupan poquísimo tiempo en pantalla, no hace falta la aparición de soldados en combate y sangre en exceso para comunicar al espectador el hecho de que la guerra no es más que desolación y destrucción. Uno de los pensamientos más erróneamente aceptados es el hecho de que las guerras son como las historias de superhéroes, que incluyen héroes y villanos. Es más, uno de los defectos más recurrentes en las cintas basadas en conflictos es la representación del bien y el mal, donde hay un ente bueno y uno malo, cosa que el pianista rompe por completo y demuestra que la guerra no tiene detrás una causa sino un interés, demostrando además que en el caso de los alemanes, la maldad no era precisamente el común denominador dentro de sus hombres. De hecho, en la cinta, irónicamente es un soldado alemán quien ayuda a Władek a sobrevivir en los últimos días del conflicto, otorgándole la mano a un hombre quien había perdido todo lo que tenía, hecho que se ve representada de forma más que precisa dentro de la que es considerada como la mejor secuencia del filme. Otro aspecto que se debe mencionar es el hecho de la forma en que la película retrata de forma espectacular el modo en que el protagonista va quedándose completamente solo, pues los personajes que lo rodean empiezan a desaparecer, el amor de su vida se aleja, su familia muere, abandona a sus compañeros y se ve obligado a huir de sus amigos, hasta que, sobre el final de la cinta, el contacto humano es algo que se ha esfumado en la vida de Władek, quien se encuentra al borde de la locura. Este es, por supuesto, el mejor retrato de una víctima del conflicto,
quien en ningún momento tiene relación directa con él, pero que sufre como nadie sus consecuencias. De hecho, la película igualmente presenta el modo en que se generaliza a las masas, por ejemplo, con la discriminación a los judíos o con el repudio hacia los alemanes al final de la guerra, que por supuesto, incluyen a aquel quien halló a Vladek en su peor momento. Esta cinta es entonces diferente de otras similares como La vida es bella. El pianista no busca belleza en la guerra, no hay lugar para los momentos alegres. La película protesta entonces contra el conflicto, mostrando que todos quienes participan dentro de él son víctimas, sin importar el bando al que pertenezcan. Con Vladek y su familia representando por un lado a los judíos que perecieron a manos de los nazis. Por otro lado, a los civiles alemanes que murieron y sufrieron a causa de ideales que posiblemente no compartían. A los japoneses que fallecieron a causa de las bombas atómicas y demás bombardeos. A los honrados trabajadores americanos que cayeron junto con Pearl Harbor. Y a todos y cada uno de los soldados caídos que combatieron dentro de cualquier conflicto, y a los civiles que cargaron consigo las consecuencias de dichos enfrentamientos. En las guerras no existen los buenos, y las muertes llevadas a cabo por quienes adjudican serlo tienen exactamente el mismo valor que el de cualquier otra vida, pues a resumidas cuentas, en la guerra las personas se masacran por llevar banderas opuestas, y por seguir los ideales de aquellos que solo observan cómo los similares se destruyen entre sí. La película, de hecho, logra representar de cierto modo la igualdad que debería ser respetada por cada uno de nosotros, con un alemán que trata a Vladek como si perteneciese a su ejército, y con un Spielman que ve al general como un familiar más, con la mala suerte de no llegar a enterarse nunca de la muerte del mismo tras finalizar la guerra, a pesar de intentar buscarlo para darle las gracias. Es entonces cuando la paleta de colores se restaura, las personas regresan, el aspecto físico mejora, y al final de la película, el pianista retoma su trabajo y otorga un masivo concierto, porque el pianista ha sobrevivido a la guerra, pero Vladek Spielman ha muerto junto con todo lo que amaba.